La gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Ok. Dice que apareció a Abraham, Dios, cuando estando en Mesopotamia. Mesopotamia, hermanos, en realidad no era una ciudad específica, sino se refería a una región. También esta región de Mesopotamia es identificada con Sumeria. ¿Ok? Así que todas estas primeras civilizaciones en realidad desarrollaron su vida en esta región de Sumeria o de Mesopotamia. Dentro de esa región entonces estaba ubicada Ur de los Caldeos. ¿Por qué de los Caldeos? Bueno, en aquel tiempo en realidad no era conocida así como Ur de los Caldeos, pero para los tiempos de Moisés, Ur ya era identificada como Ur de los Caldeos. Los caldeos, hermanos, vinieron a ser un pueblo que también se desarrolló en la parte de Mesopotamia, pero que conforme fueron pasando los siglos y esa región se fue extendiendo al norte hasta la parte de Babilonia, entonces ahí se les empezó a conocer también como los caldeos. Por eso también, cuando se habla de la cautividad de Judá, muchas veces se dice que los que llevaron cautivos a los judíos a Babilonia fueron los caldeos, porque a esta región se le conocía también como Caldea. Bueno, Ur, en los tiempos de Moisés era conocida así, como Ur de los Caldeos. Ahora, entonces, sin embargo, esa ciudad estaba ubicada en la región de Mesopotamia. Nehemías, por ejemplo, también en Nehemías 9:7, dice que Abraham salió de Ur de los Caldeos. Así que esta es la ciudad donde nació Abraham. Más adelante vamos a ver también en Génesis 15, verso 7, que nuevamente se dice que Dios dijo que Él sacó de Ur de los Caldeos a Abraham. Así que entonces podríamos decir, hermanos, que este es su origen. Ur de los Caldeos. ¿Dónde estaba esto? En Mesopotamia. ¿Cómo podemos estar seguros de que ahí nació Abraham? Bueno, porque la Escritura lo dice. Génesis capítulos 11, verso 27 y 28. Génesis capítulo 15 y verso 7 dice que Abraham nació en Ur de los Caldeos. Ahora, hablemos un poquito de la ciudad de Ur de los Caldeos, hermanos. Ya hemos dicho algunas cosas, pero veamos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, hermanos, una de las cosas que vamos a ver allí es que era una ciudad idólatra, hermanos. Aquí dice Génesis 24:2, pero no es Génesis, es Josué. Vayan a Josué 24:2, hermanos. Josué 24:2, por favor. Ahí discúlpenme el errorzote, pero es Josué 24:2. ¿Quién lo tiene? Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Ok, muy bien. Dice ahí que Taré, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Taré y sus descendientes? Servían a dioses extraños. ¿Cómo dice en otras versiones, hermanos? Adoraban ídolos. ¿Ok? Así que entonces, hermanos, ¿por qué adoraban ídolos ellos? Bueno, porque era la costumbre de esa ciudad. Ur de los Caldeos era una ciudad idólatra. La familia de Abraham tenía esta práctica. Taré, el padre de Abraham, adoraba ídolos. Ahora, una cosa adicional que se sabe, hermanos, por medio de la arqueología, y para conocer esto, hermanos, muchas de las cosas han sido obtenidas a través de algunos monumentos que han podido ser descubiertos por medio de la arqueología, como lo que se le llama la Gran Piedra de Hammurabi o el Código de Hammurabi. ¿Ok? Eso es algo que usted puede contemplarlo, está en algún museo en Europa, no recuerdo exactamente en cuál, pero ahí, hermanos, hay mucha información que ratifica lo que la Biblia enseña respecto a las costumbres, a la forma de vivir, a las cosas que hacían las personas en el tiempo de Abraham especialmente, porque el tiempo de Hammurabi, que era un rey,
es precisamente el tiempo más o menos en el que vivió Abraham, en el que vivió Lot, en el que vivió Isaac. Muchas de las cosas que se mencionan ahí, como leyes, como costumbres, como cosas de la vida diaria de las personas, coincide mucho con lo que la Escritura dice, y eso, hermanos, confirma que la Escritura lo que enseña es verdad. Bueno, por medio de esos descubrimientos arqueológicos, se ha podido saber, hermanos, que en esta ciudad de Ur de los Caldeos, especialmente, se adoraba a un dios llamado Sin, S-I-N, Sin. Y este era llamado el dios lunar, o el dios de la luna. Cuando decimos el dios lunar, no se refiere a ese lunarzote que usted tiene ahí, se refiere a la luna, ¿ok? El dios de la luna. Esta tenía su contraparte, que se creía que era su esposa, que se llamaba Nina, o también Istar. Istar fue una diosa de la cual muchos creen que es el antecedente de Diana de los Efesios, o de Artemisa, o de todas esas deidades que existieron siglos después en el mundo griego y en el mundo greco-romano. Pero muchos creen que Nina, o Istar, como se le conoce, es realmente la original. Como todas las deidades paganas, hermanos, algunas de ellas son mencionadas en la Escritura. Por ejemplo, en Jeremías 44:17 y todo el capítulo 44 de Jeremías habla acerca de la reina de ¿qué dice? Lean Jeremías 44:17, hermanos. ¿Quién lo tiene? Jeremías 44:17. No viene. Dice: Léelo. hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, y se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Ok, sigue leyendo. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto se quema en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante del tronco del árbol, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Ok, bueno, hay un texto ahí, creo que estoy equivocado en la cita, hermanos, pero habla Es Jeremías 44. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de vuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo. Ese mero, hasta ahí nomás. Para ofrecer incienso a la reina del cielo. ¿Ok? Muchos piensan, hermanos, que esa reina del cielo es precisamente Nina o Istar. ¿Ok? ¿Por qué razón? Bueno, porque en la arqueología también se ha podido descubrir que otro de los nombres con los que se le conocía a esta reina era precisamente, o a esta diosa pagana, era así como la reina del cielo. ¿Ok? Ellos creían, hermanos, que en realidad había descendido del cielo. ¿Sí? Y tiene mucho que ver también con lo que en el mundo grecorromano se creía de Diana de los Efesios o de Artemisa. También se decía que había descendido del cielo, y era porque muchas veces, hermanos, ellos tenían la posibilidad de ver que caían meteoritos, y esos meteoritos, que eran piedras, al final les daban forma y hacían una imagen de eso y lo consideraban un dios. Muy probablemente por eso esta era llamada así. ¿Ok? Bueno, en nuestros días es posible conocer algunos más detalles sobre Istar, especialmente por medio de los descubrimientos que se han hecho en la antigua Babilonia. Cuando tenga usted oportunidad, no lo haga ahorita, pero cuando tenga oportunidad, busque en su teléfono, en el Google, póngale la puerta de Istar y le aparecerá un monumento bellísimo, hermano, de un color azul precioso, que fue descubierto en Babilonia hace algunos años y que está en un museo. Y eso, hermanos, enseña cómo ellos adoraban a todo este tipo de ídolos. Bueno, la base de esas cosas estaba ahí en Ur de los Caldeos. Así que era una ciudad idólatra, estaba ubicada en la región de Mesopotamia, la cual se extendió y llegó hasta Babilonia, hermanos. Por eso decíamos ahorita, los babilonios llegaron a ser conocidos también como los caldeos. Como todo, hermanos, las deidades paganas que había en la antigüedad, esta también estaba relacionada con la
prostitución. De hecho, se sabe que para los caldeos, para los habitantes de Ur de los caldeos, era una obligación que las mujeres, al menos una vez en la vida, ya fueran siervas, esclavas, o fueran mujeres casadas o viudas, todas deberían de llevar a cabo una práctica de prostitución en honor a la diosa esta llamada la Reina del Cielo. Así que hasta esas alturas estaba, hermanos, la idolatría y los desórdenes morales que se llevaban a cabo en esta ciudad. Ahora vamos a entender algunas cosas. Es importante conocer esto para poder entender después por qué Dios hizo algunas cosas con Abraham, especialmente el sacarlo de allí. ¿Ok? Ahora, ¿cómo aprendió Abraham acerca de Dios, hermanos? ¿Cómo aprendió Abraham acerca de Dios si vivía en esta sociedad idólatra? Si vivía, hermanos, en medio de este mundo que estaba dedicado a la idolatría, que estaba también dedicado a la inmoralidad. ¿Cómo es que lo hizo? Bueno, la primera razón, hermanos, y tal vez la más importante, es que Abraham fue contemporáneo de Sem. Inclusive, todavía cuando es muy posible que Noé también, que Abraham haya sido también contemporáneo de Noé, o Noé contemporáneo de Abraham. En otras palabras, cuando Abraham nació y vivió, todavía Noé, aunque ya muy viejito, vivía, y Sem todavía vivía. Esto nosotros lo podemos entender si consideramos algunas cosas que la Escritura dice respecto a los años que vivió Noé y respecto a los años que vivió Sem. Ahora, fíjese en esto, hermano. La Biblia a nosotros nos enseña que en el capítulo 11 de Génesis, vamos a Génesis 11, en el capítulo 11 del Génesis, verso 10, dice: estas son las generaciones de Sem, de edad de 100 años se engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. ¿Ok? Bueno, hermanos, 2 años después del diluvio. Si nosotros contamos los años, hermanos, desde que nació Arfaxad hasta que Abraham, tenía 75 años, no lo vamos a hacer ahorita aquí, pero tú lo puedes hacer en tu casa, nos va a dar un total de 292 años, desde que nació Arfaxad hasta que Abraham dice que tenía 75, la Biblia dice que Abraham tenía 75 años, o sea, son 292 años. Sem nació 100 años antes del diluvio, o sea que desde que nació Sem hasta que Abraham tenía 75 años son 392 años. Ahora, Sem, hermanos, dice la Escritura que vivió, verso 11, y vivió Sem después de que engendró a Arfaxad 500 años. Si consideramos, hermanos, que Sem vivió 500 años solamente, entonces, cuando Abraham tenía 75 años, todavía faltaron un montón de años más, alrededor de 108 años más, para que Sem muriera. Y Abraham tenía ya 75 años. ¿Ok? Por lo tanto, específicamente, Abraham y Sem fueron contemporáneos. ¿De dónde aprendió Abraham? Acerca del Dios verdadero. Bueno, una posibilidad desde Noé, porque si usted cuenta que Noé tenía 950 años cuando murió, entonces todavía Noé estaba vivo cuando Abraham nació, y todavía estaba Sem vivo cuando Abraham nació. ¿Ok? Si hayan podido estos encontrar alguna vez en su vida, tal vez. Recuerde esto: Abraham es descendiente de Sem. ¿Ok? Abraham es descendiente de Sem. Bueno, cuando Dios separó a las personas, a causa de la Torre de Babel, ¿ok? Entonces ellos se agruparon por sus familias, por sus lenguas, por sus tierras y por sus naciones. Así es lo que cuenta, eso ya lo vimos en clases pasadas. Naturalmente, los descendientes de Sem, ellos parece ser que tuvieron una misma lengua y se agruparon por sus familias. Así que entonces Abraham debió de haber coincidido, hermanos, en algún momento con Sem,
Así que, ¿cuál es la razón por la cual Abraham aprendió de Dios? Bueno, muy probablemente fue a través de Sem, hermanos. Muy probablemente también a través de Noé. De alguna forma de estas, hermanos, es que Abraham pudo haber conocido acerca del Dios verdadero, del Dios vivo y verdadero. ¿Ok? Imagínense lo que Sem pudo haberle contado a Abraham acerca del diluvio, acerca de lo que Dios había hecho en el diluvio. Claro que esto la Biblia no lo dice, hermano, pero tomando en consideración cómo se agruparon por familias después de lo de la Torre de Babel y considerando que fueron contemporáneos, de acuerdo a los años que dice la Biblia que ellos vivieron, entonces existe esta posibilidad. Sin embargo, hermanos, tal vez también la manera como Abraham aprendió de Dios fue a través de revelaciones directas, como las que vamos a ver que constantemente Dios estuvo teniendo con Abraham, empezando cuando estuvo en Ur de los Caldeos, según lo dice Hechos capítulo 7 y verso 2, o como cuando dice en Génesis capítulo 12, verso 1, cuando dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Así que existen esas dos posibilidades, pero hay una gran verdad en medio de todo esto. Lea Hebreos capítulo 11 y verso 8. Hebreos 11, 8. A ver quién lo tiene, hermanos. Hebreos 11, 8. Luego se pasó de allí a un... Hebreos, hermana. Hebreos 11, 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de subir como modelo de Dios sin saber a dónde iba. Ok. ¿Por qué Abraham obedeció? Por la fe. ¿Ok? ¿Qué fue lo que obedeció Abraham, según dice ese versículo? ¿Qué fue lo que obedeció? Irse a otro lugar que no conocía. Es decir, que ese versículo hace referencia a cuando Dios lo llamó estando en Ur de los Caldeos. ¿Qué fue lo que lo movió a él a moverse de ahí? La fe. Significa que Abraham ya creía en Dios y confiaba plenamente en Dios aún antes de que saliera de Ur de los Caldeos. ¿Ok? Por eso, estando en Ur de los Caldeos, es cuando Abraham conoció a Dios y supo del Dios vivo, del Dios verdadero. Fíjense lo interesante de esto, hermanos. Algunas personas en nuestros días piensan que la única manera en que alguien puede llegar a tener contacto con Dios y creer en Él es a través de ver algo, ¿ok? A través de la vista. Por eso las personas se pasan la vida a veces intentando ver algo sobrenatural, algo sorprendente, algo fuera de lo común, para que entonces digan, es Dios el que me está hablando. La Biblia, sin embargo, dice que la fe de las personas viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, según Romanos capítulo 10 y verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ok? Hermanos, en realidad, Rahab en Jericó, cuando los espías fueron a ver la tierra y venían tras ellos para atraparlos, los soldados de Jericó, Rahab abrió las puertas de su casa y recibió a aquellos hombres y los escondió. ¿Por qué los escondió? Porque dijo, yo he oído lo que Jehová hizo con los egipcios. Yo he oído. Y puesto que yo he oído eso, entonces yo no creo que me pase nada. Yo sé quién es Jehová. Así que entonces, hermanos, la fe de Rahab vino por lo que ella escuchó. ¿De dónde obtendría Abraham su fe? En lo que él escuchó. Imagínense los relatos, si en el caso de que haya sido así, que él pudo escuchar acerca de Dios trayendo un diluvio sobre la tierra y la destrucción de toda aquella generación. Los relatos que pudo haber escuchado de Sem, recordando cómo Dios, hermanos, les había dado a ellos la oportunidad de ser salvos a través de el arca que se le ordenó a Noé construir. Si hoy usted está aquí y nos está visitando, yo le voy a decir algo. Si usted está esperando creer en Dios y obedecer el Evangelio, usted está esperando tener alguna visión sobrenatural,
o que algo así como si fuera algo sobrenatural toque su corazón y lo mueva, se equivoca. Nunca va a pasar eso, al menos no de parte de Dios. La única forma que hay para que usted llegue a creer en Dios es que usted estudie la Biblia y cree en la Biblia y crea lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz y llegue a obedecer el evangelio de salvación para que pueda ser parte de ese pueblo del Señor y pueda tener una relación correcta con Dios. La fe viene por el oír. Bueno, Abraham tenía fe en Dios. Por eso se decidió a salir de su tierra y de su parentela e irse a un lugar que ni siquiera él sabía dónde era. ¿De dónde obtuvo su fe? Bueno, el escuchar, el haber oído de Dios. Hermanos, fue una de las fuentes fundamentales por medio de las cuales Abraham llegó a creer en Dios. Cristian. Si pensamos o deducimos que muy probablemente Sem le haya contado eso, ¿cuántos años dijo de la pasada 75 de Abraham? 292. En Génesis 9, 18 dice Venga. que Noé vivió 350 años después del diluvio todavía. Ok, así es. Entonces a lo mejor es muy posible que el mismo Noé Así es. le haya contado a Abraham. A veces eso es posible, por eso decíamos ahorita que puede ser, fue contemporáneo de Sem y tal vez de Noé también. Muy posible. A veces esas cosas las pasamos desapercibidas, pero ahí está en la Escritura, hermanos. Ellos vivieron a un mismo tiempo. Ahora, ¿podemos decir con toda certeza que en realidad ellos se conocieron? No, pero existe esa posibilidad, especialmente pensando en que después del evento de las Torres de Babel, cuando se repartió la tierra, que Cristo me hizo esa pregunta, y me hace que no estuvo cuando expliqué eso, pero hermanos, que es el evento de la Torre de Babel. Bueno, entonces, hermanos, se agruparon por familias, se agruparon por lenguas, se agruparon por tierras, se agruparon por naciones. Claro, Moisés está contando esto después de muchos años, tal vez después de alrededor de, si mal no estoy, por ahí de unos 600 años. ¿Ok? Entonces, en realidad, hermanos, Moisés dijo esto así porque ya sabía cómo se habían agrupado las naciones, ¿no? Pero aquí cuando estamos hablando de Abraham, apenas está fluyendo eso, hermano. Apenas se está llevando a cabo, ¿no? Ahora, la familia de Abraham, hermano. Vamos a hablar un poquito también de la familia de Abraham. Este es un pequeño cuadrito que nos muestra la familia de Abraham. Bueno, recordemos, hermanos, que vimos nosotros en el capítulo 11, verso 10 hasta el 26, cómo se fueron pasando los descendientes, hermanos. Y bueno, ya no los puse a todos, solamente, bueno, no los puse yo, ¿verdad? Esto lo agarré de internet, ¿verdad? Pero hermanos, Peleg, Reú, Serug, Nacor, y de Nacor nació Taré. ¿Ok? Taré es el padre de Abraham, pero de acuerdo a lo que leímos ahorita, lea nuevamente el verso 27 y 28, hermanos. Dice, estamos en el capítulo 11. Estas son las generaciones de Taré. ¿Ok? Aquí está Taré. Así que vamos a ver cuáles son sus generaciones. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. ¿Ok? Aquí están. Harán, Nacor y Abraham. No le ponga atención a esto ahorita. A estos tres solamente. Harán, Nacor y Abraham. ¿Ok? O como dice acá, Abraham, Nacor y Harán. Y luego dice, y Harán engendró a Lot. Aquí está Lot. ¿Ok? Luego dice lo siguiente. Dice, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. O sea, llegó un momento cuando Harán murió, según Génesis capítulo 11 y verso 28. Harán se murió joven tal vez. ¿Ok? Luego dice, y tomaron, verso 29, Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, ¿ok? Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. O sea que Aram, aparte de Lot, tuvo a Milca y a Isca antes de morir. Bueno, Nacor se casó con su sobrina Milca. ¿Ok? Ahora, vean por favor lo que dice Génesis 20:12. Génesis 20:12. La verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y las
Ok. ¿De quién está hablando ahí Abraham? De Sarai. Ok, está hablando de Sarai, de Sara, su esposa. Ok, que es lo mismo que dice en el verso 29, acá en el 11. Dice, tomaron para sí mujeres, el nombre de la mujer de Abraham era Sarai. O sea que Abraham, explicando esto, dice que Sarai era su media hermana. Ok, que era hija de su papá, pero no de su mamá. ¿Ok? Así que era su media hermana. Bueno, entonces, de ahí es como nosotros podemos conocer cuál era de dónde viene toda la familia de Abraham. ¿Ok? Peleg engendró a Reú a Serug, Serug a Nacor, Nacor a Taré, y Taré engendró a Abraham, a Nacor y Arán. Arán falleció, pero antes de fallecer tuvo estos 3 hijos. Lot, que al final de cuentas lo vamos a ver viajando con Abraham cuando sale de Ur de los Caldeos. Y también a Nacor, hermanos, que se casó con Milca. Pero un detalle interesante es este. Abraham se casó con Sarai, y Sarai era su media hermana. ¿Ok? Bueno. Entonces cuando Abraham dijo que ella era su hermana, no estaba mintiendo. En realidad no. El problema es que sí y no. O sea, no estaba mintiendo porque en realidad era su media hermana, pero sí estaba mintiendo porque lo hizo con el propósito de sacar provecho de eso. ¿Ok? En realidad eso dijo. Que era la relación más importante que había entre ellos, esposos, no medios hermanos. Él aprovechó eso para sacar ventaja de ahí. Era una verdad a medias, por decirlo de alguna forma. O una mentira a medias. ¿Ok? Como lo quieramos ver. Pero veamos lo interesante de esto, hermanos. Yo sé que para muchos de nosotros hace ruido en nuestra cabeza el hecho de que, bueno, una persona se case con su media hermana. ¿Ok? Bueno, especialmente cuando bajo la ley de Moisés esto se prohibió. Sin embargo, aquí la ley de Moisés todavía no existe. Así que en la era patriarcal, hermanos, esto todavía sucedió. Ahora, en realidad, hermanos, esto también tiene que ser visto desde el contexto en el cual ellos vivían. Note, cuando Dios, hermanos, trajo el diluvio, pues todo se destruyó, todas las generaciones, hermanos, se terminaron. ¿Sí? Solamente quedó Noé y su esposa, Sem, Cam y Jafet y sus esposas. ¿Ok? Bueno, conforme pasó el tiempo, estos hombres empezaron a tener sus hijos y a sus hijas. Note cómo cada uno de estos dice, y le nacieron hijos e hijas. Así que en algún momento, tíos se casaron con sobrinos, forzosamente, porque no había otra forma más que esa para poder perpetuar la raza humana. No había otra forma. ¿Sí? Note, Sem, Cam y Jafet son hermanos. ¿Ok? Sem tuvo sus hijos, Cam tuvo sus hijos e hijas. Vamos a suponer que un hijo de Sem se casó con una hija ¿de quién? ¿De Cam? ¿Qué eran? Primos hermanos. Ahora, ¿había otra forma en que la tierra se llenara de gente, hermano? No había otra forma más que esa. ¿Por qué? Porque en realidad los únicos seres humanos que han nacido milagrosamente, y milagrosamente me refiero a que no exista la intervención del hombre y la mujer en una unión sexual, hermanos, es Adán y Eva y Cristo y Jesús, nada más. Pero de ahí en fuera, todos hemos nacido producto de la unión sexual de nuestro papá y nuestra mamá, o de un hombre y una mujer, todos. ¿Sí? Así que la instrucción de Dios cuando salieron del arca, ¿cuál fue para Noé, para Sem, para Cam y Jafet? Poblar la tierra, fructificarse, ¿sí? Hacerse muchos, llenar la tierra. Vamos, para que lo entendamos en mexicano, tengan huercos, y tengan muchos huercos, y llenen la tierra de huercos. Eso era en realidad lo que les estaba diciendo Dios. ¿Sí? Así que no había otra forma. Bueno, yo no sé hasta dónde, hermano, pero la Biblia no lo dice, hasta dónde todavía para el tiempo de Abraham esto haya sido difícil
o haya sido necesario para que esto se llevara a cabo? Muy probablemente sí. Por esa razón es que no solamente vemos a Abraham tomando una media hermana para casarse, sino también vemos a Nacor tomando una sobrina para casarse. ¿Ok? Esa es la explicación. Ahora, ¿hoy en día se puede hacer esto? No. ¿Por qué no? Porque hay montones de huercos y montones de huercas. ¿Sí? Además de eso, hermanos, bajo la ley de Moisés, esto quedó prohibido. ¿Por qué razón? Porque ya el propósito de llenar la tierra se había cumplido. Repito, ¿hoy se ha cumplido ese propósito también? Sí. Nomás miren cómo vivimos todos amontonados aquí, ¿verdad? En Monterrey. Entonces, en realidad ya no se puede hacer eso. No estaría correcto delante de Dios, hermanos. Ahora, Abraham que vivía en ciudad próspera, quítele la que, ¿verdad? Está ahí mal escrito. Abraham vivía en una ciudad próspera, hermanos. ¿Ok? Fíjense esto, hermanos. Ur de los Caldeos era conocida como una ciudad grande, no era un pueblito, no era una pequeña aldea, era tal vez una de las ciudades más grandes que también existieron en la antigüedad, ¿sí? Y, hermanos, esta Ur de los Caldeos, hermanos, tenía mucha riqueza, hermanos, tenía mucha riqueza. La gente que vivía ahí vivía en prosperidad, ¿ok? Así que es muy probable que Abraham haya sido una persona próspera y su familia una familia próspera. Algunos piensan, hermanos, de esto no hay base bíblica para ello, pero algunos piensan que inclusive Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, obviamente con su papá y con Lot, ya salió con cierto grado de riqueza, que muy probablemente haya traído ya ganados con él, que también haya traído inclusive esclavos con él, o siervos, es probable. Eso no hay base bíblica, hermanos, pero pudiera ser. Especialmente se cree esto porque estas eran ciudades muy prósperas, donde la gente tenía mucho dinero, y difícilmente, hermanos, dejarían todo, tendrían que acarrear las cosas al menos que más necesitaban para llevar a cabo su vida. Especialmente aquí, porque cuando Abraham salió, no solamente le dijo a su viejita, Dios dice que nos vayamos, así que vámonos, ¿no? Su padre parece ser que es el que está tomando aquí parte de la iniciativa, o al menos Abraham parece ser que convence a Taré, su padre, de que tienen que salir de allí, ¿ok? Recuerden la importancia de la figura paterna en estos tiempos. Era el líder de la familia, así que era importante para Abraham que Taré también fuera. Así que probablemente hayan llevado ya parte de su riqueza desde que salieron de Ur de los Caldeos. Otra cosa, hermanos, que nos habla de que Ur de los Caldeos era una ciudad próspera, es el saber que era una ciudad política y religiosamente importante. Las excavaciones que se han hecho de estas áreas demuestran, hermanos, que en realidad era un centro religioso donde se adoraban a estas deidades que ya hemos dicho, ¿sí? Una de las formas primarias, hermanos, de adoración que se hicieron en estos tiempos de Abraham era el hacer montículos de tierra, que se les hacían a veces gradas, ¿ok? Y en la cumbre de eso, bueno, se llevaban a cabo los sacrificios a esos dioses paganos, o el ofrecerles comidas, o todo, hermano, lo que tenía que ver con la adoración. Mucho de eso hoy ha podido ser, hermanos, descubierto por medio de la arqueología. Políticamente también, hermanos, era una ciudad muy, muy importante, y las personas en su mayoría vivían en medio de gran prosperidad. Bueno, ahí es, hermanos, donde salió Abraham. Ahora, el llamado que se le hizo a Abraham, ¿ok? Primero veamos que Abraham fue llamado para salir de Ur de los Caldeos, estando todavía en Ur de los Caldeos. Ya leímos nosotros ahorita Hechos capítulo 7,
verso 2 y verso 3. ¿Ok? Leímos Nehemías 9:7 también. Así que ahora veamos Génesis 12, verso 1. Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En nuestra versión Reina Valera, la palabra había está en pasado, lo cual es perfectamente entendible si conciliamos Génesis 12:1 con Nehemías y con Hechos. ¿Ok? Esto había sucedido desde Ur de los Caldeos. ¿Ok? Desde Ur de los Caldeos. Sin embargo, en algunas versiones dice: pero Jehová dijo a Abraham, haciendo referencia a que podía ser en ese momento cuando Dios le estaba diciendo a Abraham estas cosas. ¿Sí? Por lo tanto, algunos concluyen que probablemente hayan sido dos llamados. ¿Ok? Un primer llamado en Ur de los Caldeos y un segundo llamado aquí, porque en este capítulo 12, verso 1 al 3, note lo que dice el verso 4: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Aparentemente este llamado fue estando en la tierra de Harán. Haya sido un llamado en Ur y otro llamado en Harán, hayan sido uno o dos llamados, lo cierto es que cuando Dios llamó a Abraham, lo hizo desde que estaba en Ur de los Caldeos. Y desde que estaba en Ur de los Caldeos, Dios le dijo a Abraham que tenía que salir de su tierra, que tenía que salir de su parentela y que tenía que salir de la casa de su padre. ¿Ok? Lean Hechos capítulo 7 y verso 3. Nada más el 3. Hechos 7, 3. ¿Quién lo tiene? Ya casi vamos a acabar, hermanos. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Muy bien. ¿Se fija? En el verso 2 dice que lo hizo en Ur de los Caldeos. Así que podemos estar seguros de que si fue un llamado en Ur de los Caldeos y otro acá en la tierra de Harán, lo cierto es que en ambos ese llamado consistió en tres cosas. Primero, salir de su tierra. Es decir, Abraham tenía que dejar su país, este territorio de Mesopotamia, esta ciudad llamada Ur de los Caldeos. Número 2, tenía que salir de su parentela. Es decir, tenía que dejar su familia directa. Su familia directa tenía que despegarse de ellos. Y número 3, tenía que salir de la casa de su padre, es decir, de toda aquella familia lejana, de todos los descendientes, de todos los ascendientes y descendientes de Taré. Tenía que alejarse de todo eso. ¿Cuál creen, hermanos, que haya sido la razón fundamental para esto? La idolatría. Las prácticas idolátricas que tenía esa familia, que tenía inclusive su papá. ¿Sí? Esto todavía lo vamos a confirmar más adelante cuando... ¿Quién fue la que escondió los ídolos debajo de su falda? Raquel. ¿Quién fue Raquel? Esposa de Jacob. ¿Dónde vivía Jacob? ¿Dónde vivía Jacob en ese tiempo? En la tierra de Harán. ¿Qué era la tierra de Harán? Donde había llegado primero Abraham con su papá y con su otro hermano Nacor, y luego ya vivía ahí otro Harán, no el mismo, pero que también era su familiar, y ese había enseñado a sus hijos a la idolatría. Raquel tenía ídolos. ¿Se fija? Entonces por eso era importante conocer qué tipo de ciudad era Ur de los Caldeos y qué tipo de gente eran estos ascendientes o descendientes de Abraham. Eran ascendientes de Abraham, eran idólatras. Así que por eso Dios le dice: tienes que dejar tu tierra donde se practica la idolatría, tienes que dejar tu familia directa y tu familia lejana también, tienes que dejarlas. ¿Por qué razón? Porque Dios, hermanos, quería crear en realidad algo diferente. ¿Por qué dejar la tierra y la parentela? Hermanos, primero que nada, para eso, para apartarse de la idolatría. Hay muchas cosas más que vamos a ver: comenzar una familia nueva, sin influencia idolátrica, formar de Abraham una gran nación. Dios estaba probando la fe de Abraham, crear un pueblo santo para Dios.
y, hermanos, traer de su descendencia finalmente a Cristo, el Salvador del mundo. Eso lo vamos a ver con más calma la semana siguiente. ¿Ok? Así que quiero terminar, hermanos, diciéndole esto mientras se acomodan los muchachos y darle paso a la última oración y a los anuncios. Pero quiero invitarle a reflexionar en esto. La única manera, piensen esto, la única manera en que hay para que usted deje de recibir cualquier influencia negativa, es decir, cualquier influencia que vaya en contra de la voluntad de Dios, es que se aparte de allí. Se aparte de ahí. La única forma que había para que Abraham pudiera no ser influenciado por la idolatría que había en su ciudad y en su familia, era que se saliera de ahí. ¿Sí? Si usted tiene amigos, familia, trabajo, ciudad, vecinos, todo lo que le rodea a usted, si usted tiene algo de eso que hace que usted se aleje de Dios, sálgase de ahí. Corte las amarras y deje que su barco vaya a otro lugar. ¿Sí? Es la única manera, no hay otra. En el capítulo 18 de Apocalipsis, cuando Dios habla de la destrucción de Roma y obviamente de todo aquello que vaya en contra de la voluntad de Dios, Dios le dice a su pueblo: salgan de allí, para que no se hagan partícipes de su pecado y para que no vengan estas plagas sobre ustedes. Así que, ¿quiere usted en realidad entregarse a Dios completamente, hacer su voluntad, en realidad hacer lo que Dios diga? A veces va a tener que salir de su casa, a veces va a tener que salir de su tierra, a veces va a tener que dejar su parentela. No quiere decir que ya no los va a ver y no va a platicar con él, pero a lo que me refiero es que figuradamente va a tener que dejar algunas cosas para que esto no le impida servir a Dios, porque siempre que estemos en lo mismo, siempre caeremos en lo mismo. Las personas somos influenciables por naturaleza. Las cosas influyen en nosotros. La única manera que no nos influyen es si nos alejamos de ello. Por eso es que Dios le dijo a Abraham: salte de ahí, chiquito, porque si le sigues ahí, no, aunque creas en mí, no vas a poder hacer lo que yo digo. Dios les bendiga. Vamos a hacer la última oración, hermanos, y aquí terminamos la clase. Vamos a continuar con eso la próxima semana. Hermano Ángel. Luego viene el hermano Antonio.